Vamos a continuar. Antes de hablar un poco de Cytopoint específicamente y cómo usarlo, un caso clínico de lo que veis durante el tratamiento de la dermatitis atópica. Hemos visto en la anterior diapositiva cómo es el tratamiento multimodal. Al final, como decía un compañero, se trata de una enfermedad multifactorial, el tratamiento tiene que ser multimodal y esto es lo que hacemos. Y esta es la estrategia global. Ahora, pasan cosas, hay muchas excepciones sobre esta situación y esto hace más interesante nuestro trabajo de ver casos diversos, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso de Estados Unidos. Es una perra pastor alemán de 9 años con una historia larga, dermatitis atópica crónica, que se había ido tratando con corticoides y antibióticos. Como veis, esta combinación de dar un corticoide y antibiótico también es popular en Estados Unidos, es decir, tampoco es que hagan cosas muy diferentes, y como consecuencia probablemente del uso de corticoides iba teniendo episodios de infecciones urinarias que sabemos que están conectados con esto. Actualmente, cuando yo la vi, la dermatitis atópica estaba bastante calmada, le habían dado corticoides hacía poco y tenía tratamiento con enrofloxacina para una infección urinaria. Estaba en una revisión al servicio de medicina interna y el internista, cuando la mira, le detecta unas lesiones cutáneas y dice: yo no sé si vuelve a tener una infección, es raro porque está con enrofloxacina, no sé si es que es una infección resistente, porque como lo hemos dado en 8 años, le han estado dando de todo, es probable que sea una bacteria meticilino resistente o algo así, y llaman a que vaya un dermatólogo a verla. Yo fui y allí eran bastante estrictos con esto, es decir, si hay un problema, que venga un especialista, yo no me quiero equivocar. Aquí está la perra, está bien, no se estaba rascando mucho y le habían detectado las lesiones en la zona dorsal, que yo le he afeitado para que las veáis. Y aquí lo veis, hemos afeitado ampliamente. Y la lesión la podemos definir como una serie de placas elevadas, eritematosas, coalescentes, alguna un poco erosionada, un poco escoriada. No tenía prurito, no se las tocaba, no le molestaban, es decir, de hecho se habían detectado examinando o palpándoselas. Aquí las veis mejor, el aspecto que tienen, y el internista me dijo: esto no parece que sea una infección bacteriana, ¿no? Parece unas placas elevadas. Cuando la miramos, en la lengua también tenía una placa blanca, no solo en un lado, ahora veréis que la tenía también en el otro lado. Este es este nódulo blanquecino, y ahora veréis que tenía otro aquí. La perra no colocaba la lengua como yo le pedía, yo quería que sacara la lengua y me enseñara las 2 placas, pero no lo hacía. Pero aquí está, a veces son así, ellos tampoco colaboran. Pero aquí veis la otra placa del otro lado, y aquí las veis prácticamente las 2 juntas, lo que tiene. Y la internista me dijo: ¿tú qué crees que es esto? ¿Vosotros qué creéis que es? ¿Qué dice? No, yo... Di lo que has dicho. Sí. Parece lo más probable es que esto sea una calcinosis cutis, ¿no? Este perro ha estado en tratamiento con antibióticos y corticoides mucho tiempo y les hace... Es verdad que si tuviésemos que hacer un diagnóstico diferencial, podrías poner otras cosas, podría ser una reacción adversa medicamentosa, podría ser porque ha estado también con muchos medicamentos y puede ser que esté teniendo una reacción adversa a la enro, que es nueva. Podría ser un problema, un linfoma cutáneo, tiene 9 años y estas placas son sospechosas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué haríais? Tú tienes este perro, ¿tú qué le dirías? Allí no hay problema de dinero. Ellos te dicen una citología de la superficie, a ver si eso está infectado o no. No nos va a ir mal. Una biopsia. ¿Algo más? ¿O ya paramos aquí?
Yo le haría un hemograma también, una bioquímica y una analítica, a ver cómo está. Tú no te preocupes del dinero. La propietaria... Yo, a la primera semana de estar en Boston, a una propietaria, y luego me arrepentí, había que hacerle unas limpiezas de los dos oídos de una gata y quitarle unos quistes con láser. Y le dije a la enfermera, llama a la señora Powers, que me acuerdo, y dile que el presupuesto va a subir a unos $3.000, porque había que hacerle un TAC también, y para que lo sepa, ¿no? Y volvió la enfermera y me dijo, dice la señora Powers que le diga al doctor Ferrer que está preparada para pagar lo que haga falta. Bien, nada, pues procedamos. Y un dentista que tenía un Weimaraner con otitis alérgica, también un día hablando del coste me dijo, mire doctor Ferrer, yo no estoy cobrando del paro. Y ya, desde aquel día hablo nada de que se le facture, se va sumando ahí en el dedo y al final les... Bueno, ¿qué haría? Yo lo que ha dicho... Lo que habéis dicho, Marisa, me parece bien, es decir, unos raspados, una cirugía de superficie, un hemograma y una bioquímica, una biopsia. Si sospechas un Cushing, en este caso sería un Cushing probablemente iatrogénico. Es decir, yo entiendo que lo más probable es que está haciendo esta calcinosis cutis por el acúmulo de corticoides que lleva esta perra toda su vida. Y sabemos que, aunque no... aparezca el cuadro clínico de forma inmediata, si tú le vas dando más y más tandas de corticoides, acaban con problemas. Una confirmación de esto es hacer un test de ACTH, y en este caso veréis un test que es plano, ¿no? Es decir, que las adrenales están ahí atrofiadas y sin secretar, y veréis Nosotros, en este caso se hizo todo. También porque la internista, que era una chica australiana, me dijo, yo no creo que ese sea una calcinosis cutis. Dijo, pide más cosas y si hay que pagar algo, la pago yo. Y creo que pagó la biopsia y todo ella. Y aquí veis ya los resultados. Claro, el hemograma nos sirve un poco también para entender que efectivamente esta perra estaba cushinoide, más cushinoide de lo que parece. Es decir, si veis, está algo anémica, lo que está en rojo es que está fuera de los límites. Está anémica, tiene este leucograma de estrés tan típico, ¿no? Casi sin bandas, con un 91% segmentados. Tiene un 5% de linfocitos, esta linfopenia la producen los corticoides, y si contáis en valor absoluto, no os he puesto todos los valores para no poner, pero fijaros que sobre 15.000 leucocitos, un 5% de linfo son 772. En el perro, a grosso modo, contamos que menos de 1.000 no tienen que tener, que es un valor que estás linfopénico, es decir, que estaba 772 linfocitos, en principio yo no los quiero con este valor. Está totalmente eosinopénica, está al 0% de eosinófilos. Tiene esta trombocitosis que a veces es muy característica, reactiva, ¿no? O sea que hay muchos, cuando miras sus valores... Esta es la bioquímica, está más o menos bien. Aquí veis los enzimas que están aumentados, clásica fosfatasa alcalina, que está en un valor no enorme, pero sí que está aumentado. La gamma GT también a veces es sensible a los corticoides, y a veces veis que suben los dos, ¿no? Sube la gamma GT, hay algo de lesión hepática moderada, 138. Y fijaros una cosa curiosa, es decir, el calcio normalmente está normal en estos pacientes. Es decir, si miráis el calcio en pacientes con calcinosis cutis, y este lo tenía porque la histopatología lo confirmó y el test de ACTH dio un resultado plano, estos pacientes no tienen hipercalcemia, es decir, se deposita calcio en la piel, y eso está bien demostrado. Hay un artículo en Veterinary Dermatology del 2013 que se deposita calcio en la piel porque los corticoides atrofian la dermis y cambian la configuración del colágeno, y el colágeno de la dermis capta más calcio, pero no porque tengan hipercalcemia sostenida y que esperes encontrar valores de calcio de 15 o tal. Encuentras un valor de calcio dentro de la normalidad. Pensar que el calcio
es muy importante y está muy bien regulado. Es decir, que el sistema de regulación del calcio funciona. Lo que no funciona es que se deposite en sitios que no toca, pero la calcemia se mantiene bien. Esto es bastante frecuente, este problema, seguro que lo habéis visto, y recordad que generalmente veréis calcinosis cutis cervicales y inguinales, estas placas eritematosas con un color blanquecino, son muy típicas de que le hemos dado demasiado corticoides a este perro. También se ven en el Cushing iatrogénico, es decir, prácticamente es idéntico a lo que vemos en el Cushing iatrogénico en este Boston Terrier, con el clásico Cushing por hiperplasia, adrenal, bilateral, característica. Estas placas que veis aquí también son consecuencia de calcinosis cutánea. Y hay ocasiones que si no se diagnostica y se trata, se vuelven muy masivas, No sé si habéis visto estos perros que tienen casi como una coraza, que se vuelven como tortugas, y quitarles esto cuesta muchísimo, ¿no? Este es un Cushing también iatrogénico, Por tanto, claro, el esquema de tratamiento general es este, pero luego hay 1000 modificaciones y pueden pasar muchas cosas a lo largo del tratamiento. Vamos a saltarnos este porque no tenemos tiempo. Y vamos a centrarnos en la revisión del Cytopoint en este esquema de diagnóstico, es decir, cómo lo utilizáis, cómo funciona, qué recomendaciones os puedo hacer, ¿no? Y luego veremos unos casos clínicos en los que decidiremos si utilizamos Apoquel o Cytopoint. La mayoría de cosas básicas Antonio las ha señalado y yo no las repetiré. Es claro que esta es... Pocas veces uno empieza a utilizar por primera vez un tratamiento totalmente nuevo. Había un compañero que decía, utilizamos otros biológicos, eritropoyetina, interferón, etcétera. Esta es una gama totalmente nueva, es decir, nadie había utilizado un anticuerpo monoclonal en veterinaria ni en oncología. Hubo uno en Estados Unidos que estuvo a punto de alcanzar el mercado, pero no se acabó vendiendo, y esta es la primera vez que vamos a dar un anticuerpo monoclonal terapéutico. Veréis que en humana hay varios en marcha y, por ejemplo, en algunas indicaciones, si vais a Estados Unidos que hacen anuncios de medicamentos, están constantemente bombardeando a la gente con artritis o con psoriasis o con dermatitis que cambien a monoclonales por la ventaja que tiene una inyección al mes, no hay efectos adversos, no hay efectos colaterales, mucho más seguro. Es decir, está habiendo una migración que se producirá en los próximos 10 años de moléculas químicas convencionales a biológicos con mucho más especificidad y más seguridad. Antonio lo ha dicho, ¿qué es? Es un anticuerpo monoclonal caninizado frente a la IL-31 de perro, y como indicación tiene el tratamiento de los signos clínicos, no la curación de la dermatitis atópica canina. Por tanto, tiene una sola indicación, que es una sola enfermedad. Es una IgG4 caninizada en un 92-93%, y estos anticuerpos monoclonales, Antonio lo ha explicado, inicialmente se producen en células de ratón, inmuniza a un ratón, se le sacan linfocitos, se cultivan, hace que produzcan un anticuerpo y se elige el que se une mejor a la IL-31, y una vez que sabes que este anticuerpo funciona, se le ponen los genes adecuados a unas células. Casi todos se hacen en este tipo de células que se llaman CHO, que quiere decir Chinese Hamster Ovarian Cells, células de ovario de hámster, cultivadas en unos bioreactores enormes, y estas células producen locamente la misma molécula siempre. Por tanto, lo que damos aquí, lo que vais a inyectar vosotros, es lo mismo que yo daba en Estados Unidos y lo mismo que están utilizando en Australia. Es una molécula concreta, única y exclusivamente esta molécula producida en bioreactores. Es muy específica para la IL-31. En relación a las preguntas que habéis hecho, la molécula de la IL-31, no sé si la tenía por aquí, es esto. Es una molécula que tiene 141 aminoácidos, una molécula relativamente pequeña, plegada en varios trozos. El anticuerpo monoclonal solo se une a un trocito muy pequeño de esta molécula, a unos 30 aminoácidos, y reconoce un trozo muy pequeño.
Como este trozo no es idéntico en otras especies, por lo que preguntaba el compañero, en otras especies la afinidad que tiene por la IL-31 es muy baja y no es efectivo. Aparte de que, al ser caninizado, un gato lo reconoce como una sustancia extraña. Pero decir que si fuese un anticuerpo policlonal, que muchas moléculas reconocieran diferentes partes de la molécula, dirías, bueno, en gato, aunque la molécula no sea idéntica, alguna parte se unirá, ¿no? Alguna parte me reconocerá. Pero si solo, única y exclusivamente reconoce un trocito de la molécula, si no es idéntica, no hace nada. Es muy neutralizante, es decir, lo que hace es que cuando se une el anticuerpo a la molécula de IL-31, el complejo que forman es muy grande y no entra en el receptor, es decir, lo neutraliza de esta forma. Y lo que hace es inhibe las dos funciones que tiene la IL-31. La IL-31 es una molécula curiosa, porque no sé si, yo creo que ninguno de vosotros, no sé, los más jóvenes, en la universidad le hablaron de la IL-31, porque se descubrió que existía, bueno, yo cuando estudié solo había la IL-1 y la IL-2, había dos para elegir, como las cadenas de televisión, la 1 y la 2, esto era así, el mundo. Luego se fueron añadiendo más citoquinas y en el 2004 se detecta que los ratones tienen una cosa que es la IL-31 que no se sabía para qué servía. Se empieza a ver que estos ratones, esta inmunoglobulina, esta interleuquina 31, básicamente era una molécula que generaba prurito. Y se empieza a ver que otras especies, humanos, perros, también tienen IL-31. En concreto, en el perro se identifica y se clona en el 2009, o sea que hasta el 2009 no teníamos certeza que los perros tuvieran el derecho a tener IL-31. Y en el 2014 ya hay un anticuerpo monoclonal utilizable en clínica, que lo empezamos a utilizar en el 2015. Es decir, que ha sido un tiempo récord de pasar de un hallazgo fundamental a una aplicación clínica, que no siempre pasa. Es decir, ya sé que son muy listos en Zoetis, pero normalmente no siempre todo se da tan bien que tú encuentras una diana terapéutica. Cada día se oye en el telediario, ha encontrado una diana posible para el tratamiento, pero muchas veces no acaba esto en un producto que esté en tu nevera. Y esto desde el 2009 ahora tienes el producto utilizable, que es una cosa bastante especial, ¿no? Lo que hace este monoclonal es que frena las dos acciones que tiene la IL-31. Uno es que genera una señal de prurito, actúa sobre un receptor e induce una señal de prurito, Antonio lo ha comentado. Otra función que tiene la IL-31 es que es un factor de crecimiento neuronal, ¿no? Esto, ahora se lo comento un segundo aquí. Es decir, se sabe que los perros y los niños y niñas atópicos tienen más terminaciones nerviosas en la piel, es decir, tienen una densidad de terminaciones muy elevada y esto hace que reaccionen más a un estímulo normal, más que una persona no atópica. Esto no se sabía por qué pasaba, pero más recientemente, fijaros, esto es un artículo del 2016, se ha visto que este crecimiento nervioso se produce por la IL-31. Por tanto, si la bloqueas, bajas la densidad de terminaciones nerviosas en la piel. Y por tanto, lo que hace el Cytopoint son las dos cosas. Para de forma muy rápida el prurito y a medio y largo plazo baja la sensibilidad también de la piel de las personas y de los niños atópicos. Claro, no olvidéis que, lo ha dicho Antonio también, que el prurito lo generan muchos mediadores, no hay el mediador del prurito. La IL-31 es probablemente el más importante en el perro, es la molécula, si hay que decir una, IL-31, pero hay más, desde la histamina, las proteasas y triptasas que producen los eosinófilos, otras elastasas de neutrófilos, hay todos los factores de crecimiento neuronal que segregan los macrófagos, hay otros. Por tanto, vamos a ver algunos casos ahora que no responden al Cytopoint. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este caso concreto la IL-31 no es el mediador fundamental y hay otras moléculas que están generando el prurito. La farmacocinética la ha explicado Antonio,
y es especial. Aquí nos tendremos que acostumbrar a las farmacocinéticas de los monoclonales, que no es a las 8 horas, se elimina vía renal o biliar. Aquí todo es un poco diferente, ya lo ha dicho él, se administra subcutáneamente, pasa a la linfa, de la linfa a la sangre vía conducto torácico, y normalmente la concentración máxima se produce en torno a los 10 días, es decir, va aumentando la concentración en suero hasta los 10 días y su vida media es de 16 días. Casi todos los monoclonales que vais a utilizar serán IgGs, inmunoglobulinas de tipo G, porque es la inmunoglobulina de vida más larga. De todas las inmunoglobulinas que hay, que esto sí que existía cuando estudiasteis y los tenéis que recordar, hay las M, las G, las A, las E y en algunas especies las D. Las G son las que viven más, viven entre 3 y 4 semanas. La IgM, por ejemplo, la A, viven 4 o 5 días. Por tanto, si el anticuerpo fuese una IgM o IgA, habría que repetir inyecciones semanales, que es menos conveniente, y en general se busca anticuerpos que duren más tiempo, que tengan una duración de efecto más prolongada. Tiene una biodisponibilidad muy buena, es decir, lo que dais prácticamente todo pasa a suero. También nos ha explicado Antonio otra cosa muy interesante de su metabolismo, es decir, estamos acostumbrados al metabolismo de fármacos químicos, que básicamente es metabolismo hepático, los citocromos, se le añade un grupo glucuronato o se metilan y esta fase, este complejo es eliminado vía biliar o vía renal, es el metabolismo clásico, y esto genera las interacciones medicamentosas. En el caso de los monoclonales todo esto no pasa, se eliminan como otros anticuerpos por las células endoteliales que los captan, los degradan, los transforman en aminoácidos y los elimina la célula normalmente. Por tanto, no hay interacciones medicamentosas. En cuanto a la eficacia clínica, en cuanto a qué eficacia se ha observado, hay varios estudios que ha hecho Zoetis y, por ejemplo, este que fue el primero publicado, probaron ya en perros con dermatitis atópica, con clientes, es decir, ya no de perros de experimentación, la eficacia del Lokibenmab, del Cytopoint. En 211 perros de 15 clínicas veterinarias, los dividieron en 4 grupos y les dieron diferentes dosis y a unos placebo para ver cómo reducía el prurito y las lesiones. Y ya en este primer estudio dieron que más o menos el 57-60% de los perros respondían muy bien. El efecto era rapidísimo, en 8 horas, y duraba más de 4 semanas. Aquí tenéis las gráficas, se hicieron 4 grupos de perros, de unos 50 perros cada uno, con un diagnóstico claro de dermatitis atópica. Esto es su nivel de prurito, en una escala de 0 a 10. Inicialmente de media estaban en torno al 5 o 6, o sea, había perros con 8, 7, 4, 5. Y la línea superior, la azul, son los que recibieron, desgraciadamente, el placebo, y los otros las diferentes dosis de Cytopoint, 0,1, 0,5, 2. ¿no? Y veis que en días, de forma muy rápida, los que recibían más de 0,5, luego hay estudios a 1, y luego a 2, es este de aquí, entre el día 1 y el día 3, baja drásticamente el prurito. Y esto lo habéis visto los que lo habéis utilizado, que la respuesta es muy rápida en prurito, no en lesiones. Si miramos la bajada de lesiones, también es importante, pero ya no es tan rápida. Es decir, lo que os dirán los propietarios es, se ha dejado de rascar en un día, pero el perro si tenía lesiones inflamatorias, eritema, esto le va a durar unos días hasta que se vaya. Este es el estudio que ha presentado Antonio, en la comparativa que es de 2017 entre ciclosporina y Lokibenmab, en el que no hay duda de que el Cytopoint es mucho más rápido, porque la ciclosporina, por su mecanismo de acción, necesita entre 7 y 15 días en producir un buen control de la dermatitis atópica. Claro, en ese estudio ellos dan la información muy buena de decir, esto es un producto rápido y efectivo. Y esto les permite el registro porque es verdad, es decir, es un producto que funciona muy bien.
Pero nosotros queríamos también añadir una información que es qué porcentaje de perros responde, no la media total de disminución del prurito, porque lo que se ha visto es que tenéis perros en los que va muy bien y otros en que no va bien. Es decir, lo que los propietarios suelen pedir, y más aquí que en Estados Unidos, es decir, pero ¿qué probabilidades hay de que mi perro responda a este producto? No que la media de respuestas es del 57%, sino cuántos hay que no va a responder nada, porque estos son los que me preocupan más, ¿no? Entonces nosotros en Estados Unidos hicimos un estudio que presentamos en el Congreso de Dermatología americano del 2017 sobre el uso del Oquivimab en perros con dermatitis atópica. Un estudio independiente, no hecho por Zoetis, sino con nuestros pacientes. Ya llevábamos más de un año utilizándolo, seleccionamos más o menos casos solo de dermatitis atópica y queríamos básicamente contestar esta pregunta: ¿en cuántos casos funciona? ¿En qué porcentaje de casos de dermatitis atópica funciona? Claro, para contestar esta pregunta hay que definir qué es funciona, porque si hay que decir ¿a qué le llamaremos ha ido bien? Y bueno, acordamos básicamente centrarnos en prurito y decir, yo diré el tratamiento ha funcionado si el prurito baja en 4 semanas más del 50%. Es decir, si cuando lo mira Victoria el primer día lo apunta un prurito de 8, le da la inyección a la dosis correcta de Cytopoint y vuelve en 4 semanas y está a 3, diremos ha funcionado. Si está a 5, diré no. Por convención, para ver más o menos con ese criterio cómo se distribuyen. Dime. El criterio de 8, 7 y 6 también es muy subjetivo, ¿no? Sí, pero Será un 8 y para otra persona será un 7. Sí, pero lo va a medir la misma persona las 2 veces. La va a medir el propietario las 2 veces. Es una escala que se llama escala de prurito analógico, que es la que utilizamos siempre para medir el prurito. El propietario te va a decir, ahora le veo un 8 y ahora le veo un 3, o ahora vuelve a ser un 7. Ya diré que no ha funcionado. En este estudio incluimos 138 perros y fijaros la distribución: 101 consideramos una respuesta mayor del 50% y 37 inferior, lo que quiere decir que más o menos el 73% de los perros responden bien al tratamiento. Alguien preguntaba, ¿tenéis estudios comparativos con otros? Hombre, el Apoquel está respondiendo en un 80, o están respondiendo al Apoquel en torno al 80%, es decir, son eficacias muy altas para un tratamiento. El restante 27% pensar que no quiere decir que no hiciera nada, pero quiere decir que con mi criterio no fue suficiente para poner éxito, ¿no? A lo mejor mejoró un 30% y lo puedes considerar como un tratamiento de ayuda o adicional. Otra cosa que miramos fue la duración. La media de duración fueron 34 días entre inyecciones, es decir, cuando repetíamos las inyecciones se dio a 34 días. Eso es un dato estadístico y es lo que salió en el estudio. Cuando medíamos el intervalo entre inyecciones a los que dimos más de una inyección era 34 días. Probablemente la duración del efecto es superior a 34 días, porque los americanos, muchos de ellos, venían rigurosamente a los 28 o 30 días, aunque todavía no se rascaba, pero preferían venir para evitar que empezara. Mientras que aquí muchas veces esperan más de lo que toca. Es decir, que está en los dos. Es decir, que si hubiese hecho el estudio con una subpoblación de los pacientes a los que les dije, ven cuando vea que empieza a rascar, y me hubiesen seguido el criterio, a lo mejor a la dosis que se hizo ese estudio hubiese dicho que la duración de efecto está cercana a los 40 días, es decir, del tratamiento, más de 35 días. También hay que decir que este estudio se hizo a la dosis americana de registro, que es 2 miligramos, que es el doble de la dosis europea. Aquí lo utilizáis entre 1 y 2, y allí se utilizaba a 2. ¿Por qué? Porque se registró primero en Estados Unidos y los datos que tenían eran los de aquel estudio en el que había una dosis a 2. Y luego se
repitieron estudios comparando la dosis de 1 a 2 y se vio que no había prácticamente diferencia. Y ya en el registro europeo se ha registrado a 1, que tiene prácticamente la misma eficacia. De hecho, no lo vais a dar a 1, sino que lo vais a dar entre 1 y 2, porque, como os ha explicado Antonio, tenéis viales de 10, 20, 30 y 40. Cuando si el perro tiene 13 kilos, le vais a dar 20. Si pesa 22 kilos, 30. Si pesa 35 kilos, 40. Es decir, que os estáis siempre moviendo entre 1 y 2, pero se ha comprobado que dosis superiores a 1 miligramo por kilo de peso no aumentan la eficacia. Ya está bloqueada toda la interleuquina 31, es decir, ya no hay más que bloquear. Lo que sí hacen es que alargan un poquito, unos días más el tratamiento, alargan una semivida del producto. Por lo tanto, lo que veíamos nosotros es duraciones un poquito más largas. Aquí, que la dosis sea algo menor, no veréis tantos que duren 35 o 40 días, pero las eficacias yo creo que serán prácticamente idénticas. Sí. Sí, vamos a ver, esta diferencia de eficacia, porque yo creo que es importante, de vuestro estudio de 73 a lo que pone en 57 en el registro de aquí, dices, bueno, vosotros hicisteis a 2, este a 1... No, este es también a 2. Ah, vale, 2 también, vale. ¿Y esa diferencia a qué la puedes sacar? A ver, tiene que ver, yo creo, fundamentalmente con el criterio de medición. Ellos medían prurito, disminución del prurito de todos los perros, disminución media del prurito. Y nosotros lo hacíamos un sistema más binario, de éxito o fracaso. Es decir, que yo creo que tiene que ver en parte con esto. Luego también tiene que ver, nosotros incluimos 135 perros en el estudio, pero inicialmente partimos de unos 300 y que habíamos tratado. Habíamos tratado casi 900, pero elegimos una subpoblación. Yo creo que nuestros perros estaban más seleccionados solo con dermatitis atópico, bien controlado, y es posible que en el estudio haya más diversidad de perros. Yo creo que el nuestro es más representativo de el valor que podemos dar a un propietario de eficacia. Vale, es que realmente estamos usando al revés, ¿no? O sea, el laboratorio te dice muy alto y la clínica es más bajo. Vale, Sí, vale. pero yo te digo lo que nosotros decimos es un estudio independiente. Es más, no lo he puesto, pero en este congreso se presentaron 2 estudios sobre Cytopoint, independientes. Uno que hicimos nosotros en Boston y otro que se hizo en Colorado, creo. Ahora me fallan un poco las neuronas. Pero Antonio, que estaba antes por aquí, luego te lo puede mirar. Y eran 2 estudios independientes, de que había otro de los que tuvieron el Cytopoint en la fase previa, miró sus casos. Y los 2 tenían 100 y pico de perros, y daban el mismo resultado, algo más del 70% de eficacia. Dime. Este tipo de terapias a largo plazo, es más de un año, ¿pueden perder eficacia? ¿Suelen perder eficacia? Esta es muy buena pregunta. Sí, de hecho, uno de los problemas que hay con los anticuerpos monoclonales en general, y luego lo comentaba, pero lo hacemos, mejor hacerlo cuando salen las dudas, es el desarrollo de lo que se llaman anticuerpos neutralizantes, es decir, que tu sistema inmunitario ve algo raro y llega un momento que produce algo que los neutraliza. Esto, en este anticuerpo, con los datos que tenemos ahora, es decir, que no hay ningún perro que haya estado 10 años tomando esto. En el estudio que ha hecho Zoetis, detecta anticuerpos neutralizantes en un 3% de los casos, que es un porcentaje muy bajo. Y nosotros en este estudio no vimos, lo pone aquí, no disminución de eficacia en un grupo de 32 perros que recibieron más de 6 inyecciones. En ninguno vimos pérdida de eficacia. Pero es una cosa que evidentemente hay que seguir, porque esto es una de los inconvenientes que se ha visto a largo plazo con anticuerpos monoclonales. Ahora no hay datos que sugieran que esto vaya a pasar, probablemente porque es canonizado, pero no sabemos. Yo no lo he utilizado mucho, pero si las pocas veces que lo he utilizado, si un propietario te dice, mira, la primera vez le fue muy bien, pero este segundo mes no le ha hecho nada. ¿Es todo debido a infecciones secundarias? En la mayoría de casos, sí. En la mayoría de casos que esto se ha visto que ha pasado, son infecciones secundarias, sobrecrecimiento de malacesia o cambios también ambientales, es decir, que puede ser.
las pérdidas de eficacia por este motivo de anticuerpos neutralizantes suelen aparecer más tarde y son pocas, pero puede pasar en algunos, no te digo que no, pero en un mes lo veo muy difícil porque no se hacen todavía inmunoglobulinas. También puede ser al contrario, que la respuesta inicial no sea debida a que hayamos pensado que era el cytopoint y no lo sea. Se produjo la respuesta muy rápida, en un día, la primera vez, la inyección que funcionó. Sí. Porque una cosa muy buena que tiene este tratamiento es que como la respuesta se produce en horas, muy rápida, te permite identificar qué es tu inyección que ha producido esto. Porque el perro se está rascando, se lo das y el lunes se llama y dice, es que ya se ha dejado de rascar completamente. Es decir, es bastante fácil asociar a si ha sido el tratamiento o ha mejorado porque Dios, nuestro Señor, es enormemente generoso con los veterinarios. Es decir, que es una pasada. Entonces, es decir, que en general lo puedes evaluar si va muy cerca de la inyección. Bueno, esto es lo que hicimos. Y al revés, yo lo que sí que me estoy encontrando quizá que la primera inyección dura menos de un mes, luego hay como un efecto acumulativo quizá. Y el que recibe 3 inyecciones, por ejemplo, le funciona muchísimo mejor. Sí, esto sí que yo incluso lo hemos tratado estadísticamente. En los perros a los que va bien, probablemente por una serie de factores, a veces mantienes el tratamiento y cada vez puedes incluso espaciar más a las inyecciones y funciona de una forma muy consistente. También probablemente hay un efecto del impacto sobre otras partes de la fisiopatología de la enfermedad, es decir, que hay unos que los que va bien y puedes separar más las inyecciones. Yo os enseñaré luego un caso clínico de un perro que estuvo unos meses sin darle tratamiento, es decir, luego le volvió a dar el cytopoint, es decir, esto sí que se ha dado. También hay casos en que la primera inyección no funciona y la segunda sí. Esto se ha documentado y pasa. Yo no os diría, o sea, como datos para recordar, es decir, si no lo habéis dado, la probabilidad de que el perro responda, si está bien diagnosticado, es de un 75%. O sea, hay que explicarle que hay 1 de cada 4 que no va a ir bien, o 1 de cada, en fin, de cada 3, 4 hay 1 que no va a ir bien. Si no ha ido bien la primera inyección y vais a dar la segunda, la probabilidad de que ya vaya bien la segunda inyección es más baja. Ya puede ser a lo mejor del 25 o 30%, pero hay algunos que la segunda es cuando empiezan a responder. Por tanto, se le puede explicar al propietario y dar una segunda inyección o no. Yo diría que un factor clave aquí es el nivel de desesperación. Es decir, si realmente tienes otros tratamientos, puedes decir, pues vamos a probar a Poquel, ya que este no ha respondido. Si no tienes nada más, dices, a ver, antes de tachar de mis opciones completamente el cytopoint, yo creo que sería conveniente una segunda inyección y comprobar que realmente en este paciente no funciona, ahora que se ha estado bañando un mes seguido, que ya tenemos las pulgas bien controladas, tal, vamos a hacerlo con más control. ¿Hay alguna pregunta más? Victoria. Por lo que dices, pones el cytopoint aplicas el cytopoint cuando ya tienes controlado pulgas, malasecias, estafilococos y todo esto, o vas con todo al principio. No, yo si el perro está fatal, que le corren las pulgas y tiene una infección, no le doy el cytopoint, porque pienso que haciendo un buen control de pulgas y un antibiótico y unos baños, a lo mejor llego muy lejos con esto. Ahora, si sencillamente no veo muchas pulgas, no tiene una gran infección bacteriana o tiene una mínima infección y le voy a empezar baños, sí que le doy ya una inyección de cytopoint, porque voy a cortar el prurito más rápido. O sea que depende, si está muy mal, con una infección activa, le doy un antibiótico primero y le controlo pulgas y lo baño. Pero en muchos casos yo tampoco los veo tan llenos de pulgas y tan mal. Y entonces, por lo que decías antes también, hay que prever igual darle cada cierto tiempo antibiótico o... No, si no hay infección es decir,
las infecciones bacterianas es verdad que son muy importantes, pero en general las podemos tratar tópicamente. Es un perro que estamos bañando cada semana, por tanto, dale un champú con clorhexidina y ya hace este trabajo, ya está. Como norma general, siempre que podamos tratarlo tópicamente, mejor que con un antibiótico sistémico, porque generamos más resistencias. Y estos animales que están hipersensibilizados de por sí, el riesgo que hay de la inyección, de crear una respuesta inmunitaria a la hipersensibilidad, ¿se ha visto que sea mayor con respecto a otro tipo de inyecciones o es exactamente lo mismo? A ver, este anticuerpo está caninizado y por tanto se minimiza el riesgo de que tenga una reacción, digamos, alérgica o de hipersensibilidad. Y además lo damos subcutáneo, que también minimiza la gravedad de las reacciones. En oncología hay muchos monoclonales que se están dando vía endovenosa y hay más reacciones, una reacción, luego la comentaré, que se llama tormenta de citoquinas, que es como un episodio febril, etcétera, breve. Por tanto, por el tipo de anticuerpo y la vía de administración, los efectos adversos son muy pocos. Es verdad que hay descritos, yo he visto un caso y hay algún otro caso en farmacovigilancia de reacciones como urticariformes producidas por la administración del anticuerpo. Hay un porcentaje pequeño, a pesar de todo esto, de perros que tienen una reacción leve. Y hay algunos que tienen dolor en el punto de inoculación, pero es un dolor muy, muy leve y pasajero, que muchas veces es porque está frío el producto, que les da como más reacción, o hay perros que son muy sensibles y que gimen inmediatamente, pero no tiene ningún componente que produzca dolor, no hay un adyuvante como una vacuna o como, en fin, es muy poca la reacción que hay. ¿Aquí otra pregunta? Hola. Si has visto, bueno, ya has tratado la fase aguda, lo tienes controlado, y lo has tratado con ApoC. En la fase crónica te decides a tratarlo con Cytopoint. Si tú ves que a los 10 días, que sería la fase máxima del producto, empieza a volver a rascar, ¿vuelves a ApoC y volverías a pinchar otra vez al mes siguiente o ya lo descartas? Vamos a ver, yo diría, si tú lo has estabilizado con Apoquel y está bien, y ahora toma su Apoquel a la dosis correcta y responde bien, lo bañas y tienes control de parásitos y una buena dieta y el perro está bien, ahora tienes que plantearte por qué quieres cambiar a Cytopoint. Yo te diría, en principio tienes que darme un motivo, porque si no, yo seguiría con el Apoquel si el perro está bien. Vale, entonces si tienes un propietario que te dice, yo es que prefiero venir una vez al mes porque tal, le explicas, primero tienes que explicarle una cosa, puede ser que no responda al Cytopoint. Es decir, que responda, porque él lo ha dicho Antonio, no te garantiza que vaya a responder al Cytopoint. Por tanto, hay que advertirle, decir, podemos probar atendiendo a su petición de más comodidad de mirar si el Cytopoint va bien. Tenemos un 75% de posibilidades de que sí. Jugamos a favor, pero puede ser que no y sabemos que volvemos a la... Otra cosa que puede pasar es que el control que consigas con el Cytopoint no sea tan bueno como el que tenías con el tal, lo que tú decías. ¿Qué es que no sea tan bueno? No dura el tiempo que yo quiero o no consigue el 100% de control que tenía con el Apoquel. Y aquí has de plantearte qué haces. Si vuelvo al Apoquel, si los doy los dos juntos, si doy uno y cuando se necesita más control los dos, esto ya es una medida caso a caso. Es decir, que yo tampoco... No sé qué piensa Antonio, pero el objetivo no es decir, ahora todos los que estabais en Apoquel que cambien a Cytopoint. No, si el perro va bien, lo tenemos un instrumento más, que es diferente en muchos aspectos. Y hay que encajarlo bien en el tal. Y ahora veréis algunos casos cómo se encaja. Pero no hay que asumir que lo cambiamos todo a tal. No, lo utilizamos en los casos en que valga la pena. No sé si había una pregunta más. Vale. Solo para daros una información adicional, los que decís, no, es que esto en medicina veterinaria vamos retrasados o utilizamos cosas que en humana no se utilizan.
en humana se está trabajando en lo mismo. Es decir, lo que pasa es que la carrera de la interleuquina 31 ha sido tan rápida que no es tan fácil registrar un producto y empezarlo a inyectar a niños. Pero fijaros que en este artículo, en el New England Journal of Medicine, que es la Biblia de las revistas médicas, publicado en el 2017, dice, es un grupo japonés en este caso, tenemos un anticuerpo contra el receptor de la IL-31 para el tratamiento de la dermatitis atópica. Es decir, que están haciendo lo mismo, no tan rápido, igual tardarán un par de años más en venderlo, pero se está trabajando en la misma diana terapéutica para niños y para perros. También hay que decir que este verano ya se empezó a vender en Estados Unidos un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de la dermatitis atópica que no actúa sobre este receptor o sobre la molécula, como el Cytopoint, que actúa sobre el receptor de la IL-4 y IL-13, que son dos moléculas muy importantes en la dermatitis atópica. Y más o menos tiene la eficacia del Cytopoint, un 70 y algo por ciento. Y venden 12 inyecciones, te dan las 12, la dosis es siempre la misma, en niños hay pocas diferencias de peso, y te dan las 12 inyecciones y tu pediatra cada mes le va poniendo una inyección de tal. El precio por inyección son $3.000, es decir, que para algunos veterinarios puede resultar un poco caro, para nuestro... estoy preparada para lo que haga falta. Porque comprar los 12 meses son $36.000. Y este ya está, se llama Dupilumab. Este ahora se va a comercializar en Europa y están en negociaciones para ver el precio de venta del producto. Pero claro, también te dicen, su hijo dejará de tomar corticoides, de ponerle cremas, de rascarse, no puede dormir, bajo rendimiento escolar, todo se resuelve con un pinchazo minúsculo una vez al mes. Esto lo hemos comentado, los efectos adversos y las interacciones medicamentosas también. Resumiendo, antes de los casos clínicos, lo que hemos visto del Cytopoint, cuál es la indicación, tratamiento de signos clínicos asociados a dermatitis atópica, hay que hacer algún test antes de utilizarlo, no, nada. ¿En qué pacientes está contraindicado? No hay contraindicación de edad, enfermedades, gestación, nada, lo podéis aplicar al que queráis. No hay que considerar ninguna interacción medicamentosa. Esto ahora veréis que es una ventaja muy grande porque lo puedes añadir a epilépticos, tratamiento de leishmaniosis, cancerosos, es decir, cualquier tratamiento es susceptible de ser adicionado a Cytopoint. La dosis que vais a utilizar es entre 1 y 2, es decir, mínima 1, pero con la carta que os ha enseñado Antonio, pues todos están entre 1 y 2 cada 28 días. Si le doy una dosis más alta, ¿será más efectivo? No, no hace falta que gastéis más producto. A partir de esta dosis, el bloqueo de la IL-31 es completo, es decir, que no aumenta la eficacia. ¿Debo advertir de algún efecto adverso? No, no se han descrito efectos adversos importantes. Yo no les comento, mire esto, cuidado con esto, mire si bebe mucho. Lo único que les comento y les explico bien es esto, es decir, no funciona en todos los casos y no cura la enfermedad. Funciona en el 75%, a lo mejor hay que probarlo, a lo mejor en su perro no funciona. Y yo les suelo recomendar que anotemos el picor, el nivel de prurito, porque aquí son muy negativos los propietarios, normalmente dicen, he ido fatal, no he hecho nada, yo lo veo igual, casi peor diría. Tenemos esta cultura que nos han enseñado de pequeños, cuando tú vayas al médico le dices que estás muy mal, pero fatal, Entonces, a veces es mejor decir, bueno, pues vamos a ver, antes de darle el medicamento le dices, dígame el nivel de prurito. 0, no he visto rascarse a mi perro nunca. 10, mi perro no para de rascarse día y noche. En el coche, ahora en la consulta, cuando ha entrado aquí, está rascándose siempre. ¿Qué le damos? ¿Un 6, un 7? Como tú dices, es una escala subjetiva, pero esta misma persona lo valora después dentro de 4 semanas y al menos le puede decir, hombre, usted dice que nada, ya lo sé, ha sido un desastre, pero otra vez le dio un 8 y ahora tiene un 5, algo ha hecho, ¿no?
Se administra subcutáneamente, esto lo hemos visto. ¿Cuándo se notan los efectos? Muy rápido, ¿eh? En 1 o 2 días tiene que funcionar, no le van a desaparecer las lesiones, pero va a dejar de rascarse. ¿Con qué frecuencia se debe administrar Cytopoint? Yo diría, decirles que cada 4 semanas. ¿Eh? Ya sé que no es un tratamiento que requiera una regularidad como cuando das un antibiótico, que es un tratamiento sintomático y podrías esperar a que vuelva a rascarse. Pero yo al menos al principio les recomendaría que vinieran cada 4 semanas para vosotros evaluarlo bien, es decir, hasta dónde he llegado con este tratamiento, qué bien va. Luego, si es un propietario con el que tenéis confianza, sabéis que cumple, que lo baña, que lo hace todo bien, decirle, bueno, ya has visto que esto puede durar un poco más, si quieres, ven cuando veas que vuelve otra vez a rascarse y me lo traes. En Estados Unidos, cuando empezaba, se chupaba una vez una pata, ya lo traía, dice, ya, se necesita. Aquí te lo traen arrastrándolo, dicen, yo creo que ahora ya lo necesita bastante porque está cubierto de costras y supura, debe ser que igual le toca ya la inyección, ¿no? Es decir, que hay un poco, y con precaución, y por esto yo os recomendaría al principio hacerlo cada 4 semanas para ver bien cómo va y luego si queréis lo extendéis. Yo allí, por ejemplo, lo utilizaba bastante en perros de enfermeras, de otros veterinarios, profesores que tienen más criterio, entonces no había ningún problema decirle, mira, ya sabes que esto no cura la dermatitis atópica, dáselo y cuando veas que vuelve a estar mal, pasa por la consulta y le ponemos la siguiente dosis y no hay problema. Si es una persona que más o menos mira al perro y tiene un criterio, ya ve que si tiene una infección va a venir y te va a decir, oye, nosotros allí también las inyecciones no las poníamos nosotros, las ponían las enfermeras y ellos pedían hora para la consulta con la enfermera para ponerle la inyección. Si la enfermera veía algo raro, decía, a ver, un momento que esto hay que verlo, porque a lo mejor es verdad lo que tú comentabas, que a veces puede tener una infección, pero bueno, todos los perros atópicos les pasa esto que desarrollan infecciones. Si un paciente no responde a la primera dosis, ¿vale la pena intentar una segunda dosis? Hemos comentado que sí, que no es que sea tan probable entonces que vaya bien, pero que hay un porcentaje pequeño que responde a la segunda dosis. La administración de repetidas dosis hace que se pierda actividad, lo que ha preguntado este compañero ya lo hemos contestado. ¿Cuál es la caducidad de los viales? Esto es una idea que es interesante porque se tiene la idea que los anticuerpos monoclonales caducan muy rápido, son muy inestables y se deterioran, ¿no? Y es al contrario, son moléculas muy estables que si no abrís el vial, duran prácticamente 2 años en nevera, es decir, que lo podéis tener en la nevera sin luz y a temperatura de 2-4 grados, 2 años y utilizarlo cuando haga falta. Si se abren los viales no, porque el vial se contamina, entonces sí que se estropean, pero si están sin abrir se puede conservar mucho tiempo. Y por último, a gatos también lo hemos comentado que no, ni es eficaz ni tenemos datos de seguridad. Los gatos tienen interleuquina 31 y es posible que haya un anticuerpo en el futuro porque esto sí que iría bien, porque hay una clara ventaja de no dar producto oral, etc. Pero de momento todavía no está. Hemos visto, por tanto, algo de dermatitis atópica, hemos visto el Cytopoint y ahora os voy a enseñar, y acabo muy rápido, dime. ¿Se puede utilizar el Cytopoint en otras enfermedades que tengan alergias? ¿Se puede utilizar el Cytopoint en otras enfermedades pruriginosas en la cual la interleucina 31 tenga ese papel tan importante? A ver, poder se puede porque es un tratamiento muy seguro en el perro, pero yo creo que no hay datos ahora de eficacia. La interleuquina 31 la producen los linfocitos T, es decir, que tiene que ser una enfermedad pruriginosa en la que haya una respuesta de linfocitos de tipo alérgico. En linfomas T, linfomas cutáneos T, sí que se ha utilizado, yo lo he utilizado en algunos y funciona razonablemente bien, pero en otros tipos de prurito más por parásitos, pulgas, no creo que sea tan efectiva. Sí. Entonces puede utilizarse también para corroborar el diagnóstico de dermatitis atópica. Hombre,
Claro, pero te va a tener una sensibilidad del 75%, es decir, que vas a tener casos que son atópicos y no responden. Sí, yo te diría, yo no diría que sea una prueba diagnóstica, pero es verdad que, si, como tú dices, si responde, refuerza tu valoración de que este paciente tiene dermatitis atópica, como tú dices, como una prednisona. Es decir, es un dato que puedes apuntar. No es que sea un test diagnóstico, pero es un dato que, si Ángels le ha dado un tratamiento antes y ha funcionado, piensas, bueno, probablemente es atópico porque ha respondido bien a una inyección de Cytopoint. Yo... sí, dígame. ¿El Cytopoint puede tener alguna afectación en pruebas de inmunoterapia? No. Ahora verás un caso donde hicimos las pruebas y luego se trató y dábamos el Cytopoint con la inmunoterapia. Yo creo que y las pruebas no le afecta. Pero con Apoquel nos decían lo mismo y el laboratorio nos dice que en más de un mes no. Bueno, a ver, yo diría, los datos que hay son bastante claros de que Apoquel no cambia los resultados ni el serológico ni el intradérmico. Podemos hacer caso al laboratorio y nosotros... Solo esto lo dice un laboratorio, te lo dice Leti, ¿no? ¿Qué laboratorio te lo dice? Alergovet. Alergovet era. Porque ellos tienen el pánico de que pueda haber un leve impacto, pero esto se ha mirado varias veces y ni la ciclosporina ni el Apoquel impactan ni las pruebas serológicas ni intradérmicas. Sí que impactan los antihistamínicos, el test intradérmico, y los corticoides, los dos. Entonces y un corticoides que seas más extremo, diciendo, hay laboratorios, el estudio que hay hecho dice que basta quitarlos 2 semanas. Los laboratorios dicen muchas veces un mes, bueno, por si acaso hagamos un mes, por si hay perros que tienen... Pero yo creo que los otros no hay dudas, ¿no? Sí, yo no sé, Sí. que me meto en Sí. conversación, pero para aclarar, no sé cuándo te ha dicho esa información, no sé si es de hace mucho o de hace poco. Si es de hace un par de años... Si es de hace un par de años, ya estuvimos en conversaciones para informarles, porque lógicamente lo que tenían que haber hecho primero era corroborar esa información con nosotros antes de difundirla al albedrío con el resto de veterinarios. Entonces, es posible que lo que ellos hayan tratado de comunicar es que el estudio que está realizado es en perros que se les estuvo administrando Apoquel durante un mes. Eso es lo que está publicado. Entonces, ellos a lo mejor dejan abierto. Y después de un mes, bueno, después de un mes significa que ya lo inhabilita, o se entiende que si después de un mes vale, ya vale para siempre. Pues esto es lo que me decían, a ver, máximo un mes, pero más de un mes yo preferiría que no llegara tomando antes de hacer la análisis. Vale, en la práctica también hay que tener en cuenta que eso probablemente lo decían al principio, que no tenían mucho conocimiento del producto. Yo mi constancia es que no lo han vuelto a decir nunca más. Mi constancia es que no lo han vuelto a decir nunca más. Su experiencia con el producto no tiene nada que ver con el principio. Al principio todo el mundo se echa las manos a la cabeza con cualquier cosita que sale con cualquier producto nuevo. Y vamos, se utiliza al mismo tiempo, puedes hacer las pruebas sin ningún problema, y bueno, seguro. Gracias. Bueno, vamos a ver, para acabar, una serie de situaciones en las que más o menos queda claro que el Cytopoint es una buena alternativa. Como es un fármaco tan fácil de utilizar y que se puede utilizar en tantas situaciones, cuando los estudiantes o los veterinarios, porque esas charlas las estuve haciendo en Estados Unidos para veterinarios americanos, es muy fácil decir, pues, ¿a quién se lo puedes dar? Pues a los enfermos crónicos, a los viejos, a los que no ha funcionado otra cosa. Y al final queda una cosa como un poco confusa, ¿no? Y yo pensé, sobre todo para los estudiantes, es mejor intentar organizarlo de esto en una serie de situaciones en que está recomendado o que en mi experiencia es una buena opción el Cytopoint. Y yo os he buscado 4 situaciones. La primera es una situación obvia en la que prácticamente es la única opción que tendréis y que por tanto es un instrumento que no teníais hasta ahora.
ni con Apoquel, ni nada. A partir de ahora podréis tratar unos pacientes que no podíais tratar. Fijaros en este caso, por ejemplo, de esta terrier, de Lily, de 7 meses. Esta perrita empezó a rascarse a los 3 meses de edad. Es una perrita americana. Se rascaba, pero brutalmente, 9 de 10. En cuanto le quitaban la campana, vivía con la campana, se ponía a rascarse y se hacía áreas de autoalopecia, alopecia autoinducida, todos los raspados negativos, tricogramas, no hay parásitos, no hay infección bacteriana, ni las citologías, está en tratamiento con selamectina constante, rigurosísimo. Se hizo una buena dieta que no produjo ningún cambio en el prurito. Lo único que un par de veces el veterinario le dio dosis cortas de prednisona y respondía, pero claro, piensas, ¿qué voy a hacer? Es un caso, sabéis que hay unos porcentaje muy pequeño de casos de dermatitis atópica muy precoz en perros que empiezan antes del año de edad, a los 5 meses, a los 7 meses ya se empiezan a rascar brutalmente y tienen un prurito muy intenso. Claro, aquí la veis en la consulta, cuando le quitamos la campana, se había hecho esto los últimos 2 días, se había estado mordiendo toda esta zona y también se mordía las zonas de flexión de aquí, de la extremidad anterior, etc. ¿Qué le podéis dar a esta perra? Pues, test de alergia no hace falta ni probarlo, tiene 7 meses, todavía no ha vivido ni un año, no hace falta perder el tiempo. Prednisona, no le vas a dar a una perrita de 5 meses, ciclosporina, lo mismo, es inmunosupresora, Apoquel está contraindicado, es decir, esto es una situación ideal para darle Cytopoint, es decir, le das Cytopoint, la mantienes unos meses, aquí la veis lo que le estuvimos dando, fijaros que le ha salido pelo en la zona que se había mordido, el pelo a veces sale más oscuro, esto lo habéis visto después de una agresión y de una inflamación, sale de un color más oscuro, y por tanto esta es una situación muy típica, es decir, no tienes nada más que darle a esta perra. A partir del año de edad, entonces bueno, ya la has estabilizado, ya está bien, aquí se abren todas las posibilidades del largo plazo, puedes hacerle pruebas de alergia, puedes pasarla a Apoquel. Esta siguió con Cytopoint mucho tiempo porque los propietarios dijeron, si esto ha funcionado, mejor no lo tocamos, siguieron bañando, y tal, creo que más adelante se hicieron pruebas de alergia. Otra situación muy frecuente son perros con infecciones, y aquí lo más preocupante son perros con leishmaniosis. Tenemos un porcentaje de perros que tienen leishmaniosis y dermatitis atópica, los habéis tenido todos. Leishmaniosis en diferentes situaciones. Por ejemplo, esta boxer tenía leishmaniosis en una fase subclínica, sabíamos que era seropositiva y que había salido a PCR positiva y que era dermatitis atópica. Cuando se trataba con antibióticos y le daban prednisona, el título de anticuerpos empezaba a subir ante leishmania y piensas, bueno, ahora empezará a tener más grave cuadro clínico. Hasta ahora estos pacientes eran bastante difíciles de tratar. Estaba todo el mundo haciendo equilibrios, en si le doy un poquito de prednisona, le doy ciclosporina días alternos a dosis muy baja, lo baño más. Bueno, pues ahora tenemos una cosa decente para tratar a estos perros. Pues decir, a los que no tienen cuadro clínico, sencillamente son seropositivos, darles el tratamiento normal de prevención del desarrollo clínico de leishmaniosis, una buena dieta, control de parásitos, alopurinol, si es posible algún inmunopotenciador oral, darle un tratamiento repelente frente a los flebotomos y tenemos un tratamiento que para la dermatitis atópica que no impacta en la infección. Por tanto, esto es una indicación que hasta ahora no teníamos. El perro que tiene una infección grave como leishmaniosis. Lo mismo en perros como este. Esta pobrecita Ginny era una perra atópica, tratada desde siempre, se había estado tratando con diferentes cosas, ciclosporina, esteroides, etc. Era también hipotiroidea, desarrolló un osteosarcoma, se tuvo que hacer una amputación, la pusieron en quimioterapia y cuando acabó todo esto me la enviaron diciendo, bueno, está bien, lo que pasa es que ahora se vuelve a rascar porque le hemos quitado todos los tratamientos. Bueno, ¿qué le vas a dar? Una perra que ha tenido las últimas semanas un osteosarcoma activo. Casi todas las medicaciones
tiene un impacto sobre la respuesta inmunitaria y le vas a perjudicar el pronóstico. ¿Qué tenemos ahora? Que hasta entonces no teníamos Cytopoint, porque no le va a impactar la respuesta inmunitaria y vas a poder seguir el tratamiento. Por tanto, hay una situación en que todas las otras alternativas están contraindicadas. Sencillamente no teníamos esta herramienta. Perros muy jóvenes, perros con gestantes, perros mayores, con neoplasias malignas, perros inmunosuprimidos o con infecciones, son candidatos óptimos a esto. La segunda situación es la que representa este perro, Ziggy, que era un macho, porque está vivo, es un macho de 3 años con una dermatitis atópica muy grave. Este perro estaba fatal, ahora lo veréis, se rascaba sin parar y no respondía a ningún tratamiento. Se había probado prácticamente todo. Tenéis la lista aquí: antihistamínicos, antibióticos, gabapentina, pentoxi, oclacitinib, algo mejoraba con los corticoides orales, muy poco con la inmunoterapia. La ciclosporina le producía diarrea grave. El veterinario que me lo envió solo me dijo una cosa: mira, prueba todo lo que quieras y tal, pero la ciclosporina no se la vuelvas a dar porque tiene una diarrea bestial. Y bueno, piensas, ya me dirás que este fue un caso de estos que es el sueño de todo dermatólogo. Es decir, te envían un caso que lo han probado todo y que el propietario espera que tú tengas un tratamiento especial y tú lo tienes. Te acaban de pasar una cosa y te oye, prueba esto a ver cómo va, y dices, bueno, pues probaremos esta inyección. Ahora lo veréis, el perro estaba hecho polvo, un perro solo con dermatitis atópica, pero que prácticamente los propietarios decían, es que este ya no es nuestro perro, es decir, está rascándose día y noche, está postrado, no quiere jugar, no quiere salir, está rascándose constantemente. Claro, mi única duda en relación a probar el Cytopoint era decir, bueno, a este perro le han probado el Apoquel 20 veces y no funciona nada. Si esto es lo mismo, igual no funcionará tampoco. La verdad es que, como este fue de los primeros que traté, después he visto que no, que son 2 fármacos diferentes, con mecanismos de acción diferentes, que el que no haya respondido a Apoquel no quiere decir que no vaya a responder a Cytopoint, y que tendréis pacientes que van a responder a uno y no al otro. Por tanto, si no te ha respondido a Apoquel, prueba el Cytopoint. Y a la inversa, si no ha respondido a Cytopoint, dile vamos a probar ahora el Apoquel, porque no funcionan igual. A este le dimos 80 miligramos de Cytopoint. Fijaros lo que os decía, respondió muy bien. Primero se lo dábamos cada 4 o 5 semanas, luego cada 5 o 6 semanas, esto que comentaba Isaac, o sea que es relativamente pasado. Y mirad la diferencia solo con las inyecciones, cómo cambia el aspecto del perro, que los propietarios me dijeron, ahora vuelve a ser nuestro perro, ¿no? Que le cambia totalmente la actitud, el aspecto y todo. ¿Y las dermatitis atópicas qué son? Os decía que en las dermatitis atópicas, que son enfermedades estacionales, ¿puedes espaciar un poco? Sí, bueno, puedes darlo solo cuando tenga el brote, solo en la estación, y el resto del año no le das. ¿Por qué desaparece la dermatitis? Bueno, yo creo que no desaparece, yo creo que hay menos exposición alergénica, entonces vuelve la primavera que viene, lo pienso. En los casos, lo que suele pasar en estos casos estacionales es que al inicio son estacionales y pasados unos años se hacen anuales. ¿Por qué van a...? No. La dermatitis desaparece por el Cytopoint. Sí, bueno, desaparece la inflamación, quieres decir, sí. Pero no es porque se rascara, esa era una dermatitis. Bueno, esto es una buena pregunta. Es decir, el Cytopoint es fundamentalmente antipruriginoso, tiene poco efecto antiinflamatorio, pero al romper el ciclo vicioso dejan de funcionar. Yo esto lo comentaré después porque es verdad que este es uno de los criterios que utilizo para seleccionar los pacientes. Es decir, si no hay restricciones, claro, en este caso, como se había probado todo lo demás, tú hubieseis probado Cytopoint, porque si todo te dice no responde, lo pruebas. Pero si no se ha probado nada, luego lo comentaré, un criterio que utilizo para decir si empiezo con Apoquel o Cytopoint es el nivel de inflamación. Es decir, si es muy inflamatorio el proceso, tiendo a utilizar más el Apoquel. Ahora luego lo comento.
Esto, aquí un poco para recordar que no hacen exactamente lo mismo. Antonio os ha enseñado una diapositiva en que compara los dos mecanismos de acción. Fijaros que el Apoquel, al bloquear sobre todo la Janus quinasa 1, tiene efectos de bloqueo sobre citoquinas inflamatorias, alérgicas y de prurito, y de bloqueo de la transmisión de la señal del prurito. Mientras que el Cytopoint, sobre todo, es de prurito y algo de crecimiento neuronal. Es decir, que no son exactamente iguales. Yo a los estudiantes les pongo esta gráfica para que entiendan las dos actividades de estas moléculas. Es decir, por una parte son antiinflamatorias. Aquí en el eje de ordenadas tenemos cuanto más arriba está el punto, más antiinflamatoria es, y en el eje de abscisas la actividad antiprurítica. Por tanto, el Cytopoint y el oclacitinib, los dos son muy antipruriginosos, pero el oclacitinib es mucho más antiinflamatorio también. Es decir, que son dos moléculas que no son idénticas. Y si comparamos con ciclosporina y prednisolona, vemos que son moléculas menos especializadas en el prurito, pero más en el control de la inflamación, que este es el origen de la ciclosporina y de la prednisolona. ¿Hay algún caso que pueda combinar los dos? Sí, claro. Ahora verás uno. Por tanto, otra situación en que vais a utilizarlo es cuando los otros tratamientos no os hayan funcionado, es decir, simplemente tenéis una opción más ahora en vuestra batería terapéutica. Tenéis los casos en que solo se puede utilizar esto porque los otros están contraindicados, luego los casos en que los otros, por lo que sea, no han funcionado y vais a probar este medicamento. Una tercera situación es esta, ya vais a ver dos casos de esta tercera situación. Este es un caso de un pitbull joven con dermatitis atópica y prurito intenso, 9/10, clásicas lesiones, ahora las veréis, ventrales, faciales, etc. Mejora con baños y con el control de las infecciones. Los propietarios dicen, ese es un perro joven, queremos hacer pruebas de alergia, no quiero darle pastillas toda la vida, etc. Aquí lo veis, Theodore con su dermatitis atópica facial. Se está rascando los labios, la cara. Tiene esta erupción eritematosa papular inguinal y abdominal. Los pabellones auriculares también están algo inflamados, pruriginosos. Se hace un test de alergia, serológico, intradérmico, sale positivo a muchas cosas, aquí lo veis, a varios alergenos, sobre todo indoor, también algunos pólenes, y empezamos la inmunoterapia. Y va bien, va mejorando después de unos meses, está un purito de 4 o 5, pero tiene picos en que se rasca un poco más, y los propietarios te vienen a ver, el propietario XY está más satisfecho y dice, no, va bien, esto va mejorando, ya se rasca menos, etc. La propietaria XX no es tan positiva y te dice, no, está igual, yo diría incluso que peor. Entonces no sirve de nada, damos inyecciones todo el día, hicimos las pruebas estas y esta. Esta es una situación que no es fácil. Es verdad que cuando lo miras se rasca algo en torno a los ojos, tiene algo de liquenificación crónica periocular, y se ha chupado una pata, en fin, no está controlado al 100%. Esta situación es más difícil de gestionar, porque si tú le das Apoquel y no mejora nada, sabes que tienes que buscarle otra alternativa. No vas a convencer ni al XY de que esto funciona. Si le das Apoquel y va fantástico, yo te recomendaría que antes de cambiarlo te lo pienses. Pero otra cosa es que tú empiezas un tratamiento y va así, va bien, pero no del todo. Es más difícil porque si tú le propones, no, esto no se tiene que lamer las patas, vamos a cambiar, a lo mejor va a peor. A lo mejor pruebas uno y dice, no, ahora ya no se chupa las patas, ahora tiene diarrea y se ha comido las dos manos y tiene otitis. Ha ido muy bien el cambio que ha hecho Doc. Entonces, hay que pensar bien estas transiciones a otro fármaco y valorarlas mucho. Claro, el Cytopoint yo creo que abre una posibilidad, que es decir, si está con otro tratamiento, inmunoterapia, ciclosporina, Apoquel, una opción que tienes es añadir Cytopoint en los momentos de más prurito.
Es decir, puedes sencillamente decirle, mire, vamos a ver, estamos a 5 o 6 meses de inmunoterapia, a lo mejor responde algo mejor. Yo le voy a poner una inyección ahora de este producto, le vamos a dar un alivio de esos 2 meses y veamos cómo acaba de funcionar la inmunoterapia antes de decidir que quemamos todo y empezamos desde cero con Apoquel o con ciclosporina. Creo que os da juego como producto que se puede añadir a otras terapias y lo podéis añadir a la inmunoterapia alergeno-específica. Yo ahora lo utilizo casi siempre en los primeros meses. Como sabéis que la inmunoterapia es muy lenta, los primeros meses les das Cytopoint, no le perjudica la respuesta inmunitaria y luego le digo, a ver, después de 3 inyecciones, si empieza a funcionar la inmunoterapia, sigo solo con inmunoterapia. Si veo que periódicamente hay que seguirle dando, dices, igual no está funcionando muy bien, entonces nos planteamos un cambio. Aquí lo veis, le fue bien, se le va dando Cytopoint cuando se necesita y luego siguió solo con inmunoterapia este caso. Y aquí tenéis otro ejemplo que es el que me preguntabais de la combinación Oclacitinib-Cytopoint, ¿no? Esta es una bulldog de 4 años que habéis visto antes, Dean, que tenía dermatitis atópica, alopecia recurrente en los flancos y se estaba controlando con el Apoquel. Sabéis que en el Apoquel hay veces que le das y va fantástico, hay otras veces que hay este repunte del prurito a las 2 semanas, hay que ajustarle la dosis y hay que hacer un poco el ajuste fino del Apoquel. Muchos perros lo necesitan 2 veces al día porque el Apoquel a veces no llega a las 24 horas de control del prurito, entonces hay que darle menos dosis 2 veces al día o hay que colocarle la dosis en el momento más adecuado. Las 12 primeras horas post comprimido tiene mucho mejor control del prurito que las 12 siguientes y por tanto tenéis que hablar con los propietarios y a veces 1 o 2 consultas para dejarle bien controlado. Esta estaba bastante bien, yo estaba contento con el tratamiento, estaba con esta dosis que es correcta, pero es verdad que a veces tenía brotes de pododermatitis, ya lo habéis visto antes, y le salía la clásica pododermatitis de los bulldog. No terrible, fijaros que la perra está bien, esto es una alopecia cíclica que veréis que se resuelve sola, ahora veréis la foto, pero es verdad que se lamía a veces las manos, pero no tenía lesiones faciales, tronco bien, oye, notable, no es una matrícula, pero está bastante bien. ¿Podemos añadir para un mejor control de Cytopoint? No está contraindicado y es una buena opción, es decir, si hay necesidad de generar más control, ayuda el Cytopoint al Apoquel, es decir, que podéis darlos conjuntamente para conseguir más control. Es más caro, evidentemente, utiliza los 2, pero ni siquiera hace falta utilizar el Cytopoint siempre, basta darlo cuando hay más, el periodo peor del prurito, ¿no? Y aquí la veis que la alopecia cíclica se le ha ido y las manos ya están bien, le ha salido pelo, no se las lame, y el propietario, por una módica cantidad, por un puñado de dólares, ha dejado a su perro perfecto como quería. ¿Qué hacemos? Tenemos muchos más instrumentos, herramientas para controlar el proceso. Es decir, que una tercera situación en que yo utilizo mucho el Cytopoint es como complemento a otras terapias. Como se puede combinar con todo, como no tiene contraindicaciones ni interacciones medicamentosas, es un tratamiento flexible que podéis añadir a cualquiera de los otros tratamientos. Y por último, yo diría, también podéis elegir el Cytopoint como vuestra primera opción, no en perros que están en otro tratamiento, se ha probado todo y ha fallado, están contraindicados los otros tratamientos, simplemente como desde el inicio ofrecer que el Cytopoint puede ser la opción para este paciente, también es posible. Yo en general elijo para esto perros que tienen dermatitis atópica con prurito, como comentaba Nuria, sin muchas lesiones. Pacientes como este, un perro que tiene prurito facial, tiene mucha secreción ocular porque se rasca y sobre todo lo que siente es prurito en la cara y se lame algo las patas, fijaros el color de la extremidad anterior, o sea, se está lamiendo, pero no es un perro que tiene unas placas inflamadas en todo el abdomen y el Cytopoint en general en estos pacientes ayuda mucho porque
no importa que tenga un gran efecto antiinflamatorio. Aquí veis el mismo paciente, todavía le queda algo, la patita ya no se la lame. Por tanto, para muchos pacientes puede ser su primera opción y puede ser una opción a largo plazo. Si podéis elegir, yo elegiría los que tienen más prurito y menos inflamación, es decir, pacientes como este, que lo que está haciendo es lamerse y rascarse. Esto lo habéis visto mucho, sobre todo en caniches, que tiene una dermatitis atópica que sobre todo es prurito y que se comen las manos, creo que casi todos lo habéis visto, ¿no? Por el contrario, los que hay fuerte inflamación consolidada, tal vez los iniciaría con Apoquel. Fijaros en esta perrita de 2 años con dermatitis atópica. Si tienen la inflamación muy consolidada, muy crónica, probablemente es mejor probar primero el Apoquel. Y veis que el resultado que da el Apoquel antes y después. Y lo mismo en las lesiones estas labiales más crónicas, el Apoquel las resuelve muy bien. O pacientes como este. Si veis este tipo de lesión, es posible que el Cytopoint la resuelva, pero va a tardar mucho tiempo. Es una lesión muy crónica, muy hiperplásica, muy persistente. El perfil del Apoquel en principio parece más adecuado. Y también en casos de otitis crónicas, el Apoquel, hay un estudio que muestra que es efectivo en el control de las otitis crónicas alérgicas y por tanto probablemente es la primera mejor opción porque hay mucho componente inflamatorio dentro del conducto, no solo prurito, hay inflamación, estenosis del conducto, hiperplasia de la pared, entonces nos va a ayudar más un producto que sea antiinflamatorio también, que no solo antipruriginoso. Ya digo, esto a priori. Esto si tú dices, voy a empezar y no tengo ni idea de si responde o no este perro. Si ya te dice, Kim me dice, no, es que ya Apoquel no ha hecho nada, pues voy a probar otra cosa, no voy a volver a meter el cuerno en el mismo punto. Por tanto, yo diría que hay más o menos 4 situaciones. La primera sería, otros tratamientos no se pueden dar o están contraindicados. Perros muy jóvenes, gestantes, viejos, lactantes, enfermos con enfermedades sistémicas, con neoplasias malignas, inmunosuprimidos. Claramente la mejor opción, yo diría la única posible. 2, perros que no han respondido a otro tratamiento, tiene un mecanismo de acción diferente y por tanto os puede resolver casos que hasta ahora no habíais podido resolver. 3, perros que han respondido a otro tratamiento pero no al 100%, lo podéis reforzar añadiendo Cytopoint y os va a permitir un mejor control. Y 4, primera opción terapéutica, si podéis elegir libremente, elegir aquellos en los que el prurito sea el componente esencial de esta dermatitis atópica. Y yo paro aquí porque ya no quiero aburriros más. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? En el caso de la leishmania has hablado de dar inmunoestimulantes. ¿Esto no estaría considerado con la idea del Cytopoint, que le acortaría la vida? A ver, déjamelo pensar. No creo. Yo creo que la vida del Cytopoint es la vida de una inmunoglobulina. No creo que le afecte el dar estimulantes lo que hacen esos estimulantes inespecíficos es aumentar la respuesta inmunitaria de los linfocitos. Yo creo que no lo modificaría. Yo diría que la vida será la misma. Allí hay una pregunta. En el caso de la leche alimentaria, que se mencionó antes de la Apoquel 8 semanas, 6 o 8 semanas. 8 semanas y 6 de la Apoquel. En caso de Cytopoint, que las Cytopoint y a las 4 semanas. Exactamente. También lo puedes utilizar el Cytopoint. Es verdad que Antonio lo ha comentado, que el Apoquel, al darlo cada día, tienes más facilidad de parar, interrumpir, ver, tienes más, digamos, capacidad de detectar la relación, le he dado la pastilla, ha pasado esto o ha dejado de pasar esto. Pero es una opción también que puedes darle Cytopoint, mantener la dieta 8 o 12 semanas, si quiere el compañero, y hacer la misma lectura, es decir, si te viene a las 8 o 10 semanas y te dice, hombre, las primeras 3 o 4 estuvo bien, pero a partir de la 5ª semana hemos vuelto a lo mismo, ya sabes que la dieta no ha hecho nada.
decir, que es una opción. Tal vez la terminación del proceso es más difusa, más difuminada que con el Apoquel, que puedes volver a repetir el experimento una y otra vez, porque le puedes volver a dar una pastilla de Apoquel y decir, ve cada vez, los días que se hoy deja de rascarse, y que ves muy bien qué es lo que está haciendo efecto. En casos de vasculitis en la punta de las orejas, que en un animal visitado por un dermatólogo y parece ser que el desencadenante fue la vacuna de la rabia a la hipersensibilidad. Bueno, esto puede ser que la vacuna de la rabia desencadene vasculitis. Generalmente estas vasculitis ¿que era un tekel o un boxer? Oh, no, una pinche con orejas caídas. Tienen varios componentes, ¿no? O sea, hay una trombosis, una vasculitis, una trombosis y una necrosis. En general hay varios tratamientos, pero se va a productos más antiinflamatorios que un Cytopoint. En general, o le puedes dar una combinación de pentoxifilina con ciclosporina o pentoxifilina con corticoides. Yo es lo que le haría. Porque no suelen tener mucho prurito, entonces no creo que te ayude el Cytopoint en estos casos. ¿Había otra pregunta allí? Ya va llegando. Has comentado que en pacientes que tienes con Apoquel, que bueno, cuando reduces a la dosis a una vez al día, que a veces no te responden, que la pastilla es en 2 veces, es esa misma dosis, haces una intermedia. Sí, a ver, es una pregunta que yo creo que vale la pena contestarla bien. Es decir, cuando empezamos el Apoquel a una media de 0,5 miligramos por kilo de peso 2 veces al día, 2 semanas. Y aquí ya hay 2 posibilidades. Si no responde nada, es un perro que no responde al Apoquel, que hay que pensar en otra opción. Si responde bien, puede pasar luego 2 cosas, que cuando cambies a la dosis diaria, siga bien, es un perro que responde a Apoquel, sigue con él. Y hay algunos que cuando cambias a la dosis una vez al día, empeoran. Y esto tiene varias posibles soluciones. Hay algunos que no se solucionan, pero la mayoría se pueden resolver. La primera cosa es esperar, porque si no intervengas el primer día que pase esto, informa al propietario que esto puede pasar, que hay que esperar al menos una semana, porque hay veces que se ajusta la situación y pasada una semana empieza a razonablemente bien controlarse con una dosis diaria. Si esto no pasa y te dices sigue rascándose, no basta la dosis y tal, otra posibilidad es preguntarle cuándo se rasca, es decir, que se rasca al final del día cuando ya lleva muchas horas sin Apoquel, porque hay veces que no cubre simplemente las 24 horas. Y a veces ubicando la pastilla en otro momento ya basta. Es decir, hay algunos perros que se rascan sobre todo durante el día porque están solos y tienen más estrés y la pastilla se la dan por la noche y coincide situación de más estrés, soledad, con menos efecto del Apoquel. Entonces a lo mejor si se la dan al desayuno o a la cena consigues mejor control. Si todo esto no sirve, otra opción es dividirle la dosis total del día, el máximo de 0,6 miligramos, en una dosis en 0,3 o 0,4 por la mañana y 0,4 o 0,3 por la noche, de forma que a veces se consigue mejor control. Si tampoco funciona esto, puedes intentar ajustarle la dosis dentro del rango. Hay veces que, como tú le estás dando una pastilla de un comprimido que la dosis total es de 0,4 o 0,5, a lo mejor puedes aumentarle un poquito la dosis. Y si estás muy desesperado, aunque esto Apoquel y Zoetis no lo dice, hay periodos en que yo les doy una dosis un poquito más alta, siempre dividida en 2, y me acerco más a lo mejor a 0,7 o 0,8 durante ciertos periodos. No creo que haya una gran diferencia. Sobre todo en perros pequeños, si dosificáramos por superficie corporal, a veces le tocaría una dosis más alta, entonces soy un poco más flexible en perritos pequeños de darle una dosis un poco más alta. Bueno, la pregunta era, la inmunoterapia, ¿en qué casos tú la pones como primera opción en un paciente estándar, atópico, que has hecho el tratamiento agudo y vas a hacer un crónico? Es decir, me imagino que quizás sería la primera opción, porque es la única opción que te elimina medicación si funciona
Sí. Y si es así, ¿cuánto tiempo la mantienes en inmunoterapia? Si te funciona, ¿la llegas a eliminar? No, yo si puedo la dejo toda la vida. Si no hay objeción por parte de los propietarios, les recomiendo que la dejen toda la vida si ha funcionado. ¿En qué caso la recomiendo? Yo se la expongo siempre, que esta es la opción que es curativa o que puede ser más próxima a la curación y que aquí la tenemos como una alternativa. Una vez se ha controlado el brote agudo, podemos empezar. Pero les explico los problemas que tiene para no generar falsas expectativas. Es decir, vamos a tenerla que mantener por lo menos un año para valorarla, usted tiene que dar inyecciones periódicamente, hay que hacer las pruebas de alergia primero, puede que no salga nada en las pruebas de alergia, puede que no responda, es decir, yo se lo expongo siempre, pero tampoco les empujo demasiado, porque cuando lo hacía, luego te venían y te decían, usted me dijo que hiciera esto, pero sigue igual y tal. Entonces yo les pongo esta alternativa. A mí me gusta hacerla con propietarios que quieren hacerla, no con propietarios que se ven obligados. Tiene que ser un propietario que diga, vale, es un perro joven, vamos a probarlo, entiendo que puede que no funcione, pero vamos a probar a ver si con esto, y en estos casos yo creo que no hay ningún problema. Funciona peor en casos en que el propietario no tiene muy claro y te viene y dice, no, pero a mí me dijeron que con eso se curaría, llevamos meses, se sigue rascando igual. Estos probablemente hubieran necesitado más explicación. ¿Y a partir de qué año ya no la recomiendas? No. Dicen que bien, pero a partir de 5 o 6 años no hay datos, al contrario, los estudios no demuestran que en los perros mayores vaya peor, Los estudios demuestran que va igual, que no hay... Lo que pasa es que es verdad que si ya tienes un perro de 9 años, el recorrido es menor, entonces, bueno, pues... En fin, hay menos incentivos, pero puede funcionar igual en un perro de 8 años que en un perro de 2. Y de hecho los estudios que se han hecho no detectan un subgrupo de perros atópicos que responda mejor a la inmunoterapia. Es decir, otra cosa es por criterios prácticos, que tienes un perro que ya tiene 13 años, empezar un tratamiento tan largo probablemente no tiene mucho sentido, pero no porque se ha demostrado que no vaya a responder. Muchas gracias. Pero yo diría que los propietarios son esenciales en esta decisión que tú me dices. Es esencial que lo entienda y lo quiera hacer contigo. Y que si no va bien o resuelve un 40%, le vea y diga, es lo que yo quería saber, ¿a cuánto podemos ganar con esto? Y perfecto, estoy contenta, le damos esto y si hace falta otro tratamiento adicional, lo añadiremos, pero yo sé que ya he conseguido algo. Bueno, si queréis también me podéis preguntar cosas fuera, ¿no? Tenemos, Antonio, un cóctel, ¿no? Ahora. Sí. Tenemos una taberna vasca a la salida.